Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al equipo organizador, especialmente a Andrés, por invitarme a presentar esta nueva línea de investigación en la que trabajo desde hace unos años. Y gracias también a Andrés por aceptarse el Discussion y por ayudarnos en la cofinanciación de este libro que he coordinado junto a Eloy Peñasenso, al doctor Eloy, que es la primera obra colectiva sobre defensa planetaria en castellano. Yo se lo dije personalmente a Andrés, pero se lo voy a volver a repetir hoy aquí, y es que me siento muy afortunada de contar con ese respaldo y con las aportaciones que me hará hoy. He dejado 2 ejemplares para que los ojéis y quien quiera que se lo quede, ¿vale? O sea, están disponibles. Sí que me gustaría decir que lo que voy a presentar hoy es el trabajo conjunto de otras compañeras y compañeros, ¿no? Es el resultado de ese trabajo que estamos haciendo en conjunto y que es un proyecto de investigación incipiente que espero que os resulte de interés. Hoy me gustaría cumplir con 3 objetivos principales, y es convenceros de que la defensa planetaria no es ciencia ficción, sino que es ciencia real, de que sirve para pensar otros riesgos globales actuales y de que es necesaria abordarla de manera interdisciplinar y que en este punto, pues las juristas y las politólogas tenemos mucho que decir sobre esta cuestión. ¿Puedes pasar, Víctor? Y qué mejor forma de iniciarnos que recuperar la anterior. Tendrás que darle a play, a lo mejor es un vídeo. ¿No va a salir? Vale, pues bueno, era un vídeo, no sé si visteis la semana pasada, que las imágenes de un bólido que recorrió la península. Bueno, pues me pareció una buena forma de iniciar o sea, con imágenes y vídeos que recuperaban ese bólido. Es un bólido que luego explicaré lo que es, pero lo produjo una roca de tan solo 1 metro, llegando a la atmósfera a 150.000 kilómetros por hora. Como punto de referencia, un avión viaja a 1.000 kilómetros por hora, os podéis imaginar la velocidad a la que iba esa roca. Por suerte, dado que tenía una consistencia débil, no alcanzó a impactar el suelo, pero también, como dato curioso, ese pequeño objeto fue capaz de liberar un 1% de la energía de la bomba de Hiroshima. Antes de seguir, en la siguiente, sí que me gustaría aclarar rápidamente algunas definiciones. Algunas ya las conocemos: planetas, la Tierra, Marte, las lunas, como nuestra luna que nos orbita, pero lo que sí que nos interesa principalmente, que son los asteroides y los cometas. Los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos con un tamaño de entre 1 metro y 1.000 kilómetros, y los cometas tienen entre 1 metro y varios kilómetros, pero están compuestos por hielos y son más frágiles que los asteroides. Lo que pasa es que viajan mucho más rápido por la órbita que tienen. Y luego tenemos asteroides muy pequeños, submétricos, que se llaman meteoroides, y son los que cuando impactan contra la atmósfera con más frecuencia, generando lo que comúnmente conocemos como estrellas fugaces. Y los meteoroides más grandes, como el de la semana pasada, producen los superbólidos, que son estrellas fugaces enormes. Y algunos superbólidos no se desintegran completamente en la atmósfera, llegando a tocar el suelo, y en este caso se le llama meteoroide, ¿no? La estrella fugaz es meteoro, superbólidos, estrellas fugaces muy grandes, y meteorito cuando ya toca la Tierra. La defensa planetaria nace en el campo de la astronomía a finales de los años 70, principios de los 80, y se dio por la conjunción de varios factores. Los telescopios modernos comienzan a descubrir muchos asteroides, con los que se empieza a hacer estadística de encuentros cercanos a la Tierra. Se constata que la extinción de los dinosaurios se debió al impacto de un asteroide, y un investigador de referencia, Clark Chapman, fue convocado por el Congreso de los Estados Unidos, donde expuso que la defensa planetaria requería atención, y a partir de su intervención el gobierno de Estados Unidos empieza a financiar proyectos de NASA respecto a la defensa planetaria. En el siglo XX, las primeras observaciones de asteroides cercanos a la Tierra mostraron por primera vez y de manera científica que la amenaza de impacto de estos objetos, bueno, pues, era una cuestión a considerar, ¿no? Y el interés y la preocupación no ha dejado de crecer en los últimos años, como lo demuestran, no sé si os suenan, las misiones DART de NASA y la misión ERA de la ESA, de varios cientos de millones cada una, para realizar el primer ensayo de desviación de un asteroide y su posterior el estudio de las consecuencias. Hace 2 años la misión DART de NASA, como digo, marcó un hito histórico
en la defensa planetaria al ser el primer ensayo de un impactador cinético diseñado para alterar la trayectoria del asteroide Dimorphos, que orbita alrededor de un asteroide mayor que es Didymos. Y el éxito de esta operación pues, demostró la viabilidad de esta tecnología como un método de mitigación ante posibles amenazas y constituye la primera prueba de que la humanidad puede interferir de manera efectiva en la dinámica de un cuerpo celeste potencialmente peligroso. Entonces esto dio como bastante tranquilidad, decir, bueno, pues si en algún momento tenemos esa alerta, el impactador cinético pues puede ser una de las estrategias. Siguiendo el éxito de DART, la misión ERA de la ESA, la Agencia Espacial Europea, se lanzará en octubre con el objetivo que os decía, es examinar los efectos producidos por ese impacto. Y lo que hará será evaluar el cambio de órbita de Dimorphos, estudiar la masa, la composición y la estructura interna que tiene ese asteroide. Y ese análisis será crucial para comprender la eficacia de los impactadores cinéticos y para afinar los modelos predictivos sobre cómo los diferentes tipos de asteroides podrían responder a tales intervenciones, porque claro, cada uno tiene una composición diferente, unos materiales distintos, una estructura interna diferente y todo eso complejiza las misiones de mitigación. Entonces, un segundín, entonces, simplemente decir que la amenaza es real, es cierto que la probabilidad de un impacto de que tenga lugar un impacto catastrófico es estadísticamente marginal a corto plazo, pero también es cierto que las implicaciones serán de tal magnitud que podrían afectar a sistemas completos a nivel regional, continental o incluso global. Ahora sí. La forma que tenemos de ilustrar esto es recuperar los 3 impactos de referencia que aparecen en la literatura. El 15 de febrero de 2013, un asteroide con un diámetro de aproximadamente 20 metros y un peso de 13.000 toneladas ingresó en la atmósfera terrestre sobre la región de Chelyabinsk en Rusia, pasando desapercibido, y esto es muy importante, a todos los telescopios que observaban el cielo las semanas anteriores. O sea, no lo pudimos prever. La rápida entrada del asteroide a la atmósfera liberó una energía estimada equivalente a 30 veces la bomba atómica de Hiroshima. La onda de choque rompió ventanas, edificios en 6 ciudades en la región, incluida la propia Chelyabinsk, causando unos daños que se estimaron en 33 millones de euros y causando heridas a 1.600 personas fruto de esa explosión. Los vidrios se rompieron y con esos vidrios pues, esas personas sufrieron lesiones. El 30 de junio de 2008, en una región remota de Siberia, cerca del río Tunguska, probablemente fue un cometa de unos 50 a 60 metros de diámetro, ingresó en la atmósfera y explotó a una altura estimada entre 5 a 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y provocó, como veis, ese cráter que se generó. Si se hubiera producido 3 horas más tarde, hubiera arrasado la ciudad de Moscú. Y este evento de inicios del siglo XX evidencia la capacidad destructiva que tienen impactos de una magnitud relativamente modesta, porque son unos metros de diámetro, y los posibles efectos devastadores que hubiera tenido si en lugar de caer en esa zona despoblada lo hubieran hecho en un lugar con infraestructura y una densidad poblacional alta, ¿no? Y por último, el evento de Chicxulub, que fue el que desencadenó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, se produjo por un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que excavó un cráter de 200 kilómetros en la península de Yucatán, en México, y eventos como este ocurren aproximadamente una vez cada 100 millones de años y ahora mismo nos situamos en el último tercio de ese intervalo de los 100.000 años. Pero bueno, calma, porque para tratar la problemática de la amenaza de impacto, este supuesto que se le llama destructor de mundos no es el que a nosotras nos interesa, porque es verdad que bueno, pues pasará en esa franja temporal, ¿no? Sino lo que nos interesan son aquellos que son relativamente pequeños, en torno a 140 metros, que son más frecuentes, que no están todos descubiertos y que pueden causar daños devastadores en un marco regional, ¿no? Vamos a entrar simplemente de forma sencilla un poco en detalle sobre la población de los objetos potencialmente peligrosos. En esta
diapositiva encontramos información que sí que es de interés. En la primera fila es el tamaño del objeto, que como podéis ver va desde 1 metro, como el de la semana pasada, hasta 1 kilómetro. Luego la frecuencia de impacto, los de 1 metro ocurren constantemente, cada año hay varios, los de 10 metros cada década y los kilométricos pues cada 1 a 300 millones de años de media. La energía liberada, como ya habéis visto, enseguida a los poquitos metros de tamaño es equivalente a la bomba atómica de Hiroshima, ya habéis visto la equivalencia con los otros eventos. Y la fila que es más interesante es la cuarta, porque nos habla de la cantidad de objetos que hay y sobre todo del porcentaje que queda por descubrir. Si os fijáis, los más grandes están prácticamente todos descubiertos porque son los más fáciles de observar debido a su tamaño, aunque no hay que menospreciar que aún queda un 5% por descubrir. En el caso de los más pequeños, el 99,9% no está detectado, pero no suponen ningún riesgo. El problema nos lo encontramos con los de tamaño medio, que si os fijáis hay un 85% por descubrir y son potencialmente catastróficos. Lo son porque son lo suficientemente pequeños como para que no los podamos detectar, nos cueste hacerlo, y son lo suficientemente grandes como para que el impacto suponga una amenaza importante. Además, al ser pequeños hay más. Entonces, siguiendo esta infografía, la pregunta no es si ocurrirá o no, porque es un proceso estocástico y por tanto va a ocurrir, sino si tenemos la preparación suficiente para hacerle frente. ¿Y qué implica esa preparación? Lo podemos reducir a una cuestión científico-técnica de tener telescopios potentes que nos permitan descubrir esos objetos e intentar desviarlos. Bueno, pues como podéis intuir, la respuesta es que no. El estudio y prevención de los riesgos globales trasciende las fronteras de la simple comprensión científica de los fenómenos, siendo crucial, y esto es claro, el entendimiento físico y bioquímico de estas amenazas, constituye un componente más de una ecuación que es mucho más compleja, ¿no? La naturaleza multidimensional de estos riesgos exige un enfoque integral que supere los límites de las ciencias naturales y la ingeniería y que abarque perspectivas políticas, jurídicas, sociales y filosóficas, ¿no? La mera amenaza de impacto de un asteroide o cometa lleva consigo múltiples problemáticas y efectos secundarios en ámbitos muy diversos. De hecho, tenemos un ejemplo relativamente cercano que fue la gestión de la pandemia, ¿no? Hace unos años hubiéramos dicho que también era material de ciencia ficción y se demostró que el conocimiento virológico, aunque era vital, era una pieza más de ese rompecabezas. Por momentos a los estados les supuso y fue tan relevante prever la respuesta de la población ante las medidas y tener mecanismos para ejecutar esas medidas que la propia naturaleza del virus, ¿no? Entonces, esta experiencia, como digo, relativamente reciente, la de la COVID-19, sirve como un llamado de atención sobre la importancia de la preparación integral que interpela directamente a la interdisciplinariedad. Y esto nos lleva a la necesidad de aplicar análisis prospectivos que incrementen nuestra capacidad de respuesta y que esto requiere no solo, como he dicho, anticipación científico-técnica, sino incorporar muchas otras ramas del conocimiento. Y vamos a tomar ahora un ejemplo práctico que nos permita pensar y extrapolar algunas de las posibles problemáticas que puedan surgir. Para ello juega un papel muy importante la metodología de diseño de escenarios, que no es mera especulación, sino que lo que se trata de es proyectar la información que disponemos para construir escenarios hipotéticos a partir de datos empíricos, ¿no? Con quizá una diferencia en cuanto a cómo un poco la técnica jurídica que ocasionalmente o si espera a tener esa demanda social o que surja ese problema social para darle respuesta, en este caso sería impensable que nos esperáramos a tener el problema que es la alerta de un asteroide para intentar pensar qué respuesta le damos a ese problema, ¿no? De ahí, de nuevo, que la anticipación y la prospectiva sea tan relevante. Entonces, vamos a imaginarnos que se detecta un asteroide con rumbo a la Tierra en X tiempo, ¿no? Y que tenemos que plantear los posibles escenarios que se pueden dar. El primero es que se difunde la alerta de impacto a nivel mundial. Entonces, la mera amenaza, aunque no se consuma,
Es decir, aunque luego no vaya a impactar ese asteroide, ni siquiera vaya a pasar cerca de la Tierra, ya entrañaría riesgos porque podría haber migraciones masivas poblacionales de un lugar a otro y conflictos estratégicos por el desarrollo de determinadas tecnologías para defenderse, como es el caso de las que se plantean, que son las armas nucleares, ¿no? Incluso hay muchísimos países que no cuentan con programas de observación del cielo y podríamos pensar que, bueno, pues se le ocultara esa información o esa notificación por parte de un Estado que sí que tiene esos programas de observación a otros países que no los tienen, ¿no? O sea, este juego también se podría dar. Si se opta por la desviación o la deflexión en terminología técnica, podrían darse 3 supuestos. El primero es la imposibilidad de deflectar, o sea, que no podamos desviar el asteroide, bien por un fallo, bien porque no tenemos la capacidad para hacerlo o incluso por la propia inacción de los estados o los organismos involucrados en esta estrategia que lo que han decidido es asumir el riesgo de ese impacto, ¿no? La segunda posibilidad es que tuviera lugar una desviación, pero que esta desviación fuera parcial. Es decir, desviamos un poquito la trayectoria y en lugar de impactar en el estado original, lo hace en un segundo estado, ¿vale? Y ahí habría que plantear, pues, la posibilidad de si se puede decidir la dirección de ese desvío, ¿no? En una zona poblada o, por ejemplo, en el Amazonas, ahora veremos. Y luego la deflexión completa, que en ese caso, en principio, implica el éxito total de esta operación de mitigación, pero no evita que su órbita pueda volver a impactar en un futuro. Es decir, lo desviamos completamente, pero la órbita puede hacer que lo redirija, bien afectando al estado inicial de ese primer impacto o debido al cambio de órbita a un segundo estado diferente al inicial, con las consecuentes dilemas de responsabilidad de quien ha hecho esa desviación o no. Entonces, estas 4 posibilidades permiten dibujar problemáticas diversas, ¿no? Por nombrar algunas de las que, con las que hemos trabajado en las publicaciones, bueno, pues los movimientos poblacionales podrían requerir la creación de una figura del refugiado de impacto. La desaparición total o parcial del territorio podría apelar a la configuración de estados sin territorio o desterritorializados. Imaginaros que el impacto puede dejar deshabitada una zona que requiera una reconstrucción, para lo que se requieren medios, o dejar deshabitada parcialmente o un estado o una región, ¿no? Parece evidente también que los riesgos que llevan aparejadas amenazas a la seguridad nacional tienen un componente fuerte de geopolítica, ¿no? Tensiones entre estados, por ejemplo, debido a los dispositivos que se van a utilizar, como decía antes, las armas nucleares. Y por último, situaciones límite que pueden resolverse desde posturas autoritarias que cercenan derechos de las personas, ¿no? Especialmente en el caso de la defensa planetaria, donde hay una concentración del poder tecnológico y político en unos pocos estados. Reino Unido, China, Estados Unidos, Rusia y Francia, ¿no? Sin o tomando además sin consideración la irrupción de los actores no estatales, es decir, las empresas que tienen mayor capacidad tecnológica que los estados, conformando lo que se ha denominado ahora el New Space y pues poniendo en cuestión la dependencia hacia esos entes privados y pues o las resoluciones pseudodemocráticas que podrían haber en ese caso, ¿no? Entonces, como podéis observar, son múltiples los interrogantes que se plantean y su sola formulación evidencia de nuevo la necesidad de abordarlo desde enfoques que no son estrictamente científicos y que interpelan pues, a la ciencia política, al derecho, psicología, medios de comunicación, filosofía, ¿no? Y por recuperar algunos, pues, como veis, hacen referencia al proceso de toma de decisiones con una respuesta, como decía, más o menos tecnocrática. ¿Quién tomará la respuesta de cómo se hace frente a la amenaza? Lo hará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Habrá que crear una institución ad hoc. Estamos pensando en la celebración de referéndums para decidir si asumimos el riesgo de impacto o hacia qué lugar se desvía el asteroide. Otros apuntan, como decía antes, al régimen de responsabilidad, porque hay estados que a todas luces cuentan con una capacidad de respuesta mucho mayor que el resto. Eso les pone en una situación de responsabilidad hacia la humanidad, por ejemplo, en su conjunto. ¿Se van a permitir acciones unilaterales?
¿en beneficio de quién se va a desviar el asteroide? ¿En beneficio de la humanidad? ¿En beneficio de un Estado? Cuestiones materiales como, decía, ¿quién decide la dirección de la deflexión? O sea, ¿qué tiene mayor valor? ¿Lo tiene el Amazonas o lo tiene un país empobrecido? ¿Para quién? ¿Para la generación presente o para la futura? ¿No? ¿Podrían darse desvíos deliberados? ¿Un Estado puede decidir qué desvía hacia un Estado en concreto? Dando el panorama geopolítico que tenemos ahora, pues no lo sé, ¿no? A mí aquí me gusta traer una cita de Smith, de Nicola Smith, que él dice: podemos decir que todas las personas tienden a querer salvar el mundo, pero la cuestión es cuánta abarca el mundo que querrían salvar. Salvar a la humanidad puede ser para algunos una palanca para objetivos políticos internos. Y además remarca, no hay ninguna razón por la que debamos suponer que el modus operandi cambiaría en defensa planetaria, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que las tenemos que pensar, ¿no? También es importante que en situaciones de crisis humanitaria como las que se podrían dar, que podrían desencadenar bueno, pues vulneraciones de derechos humanos, especialmente de colectivos más vulnerados, tenemos que introducir enfoques basados en desigualdades estructurales, ¿no? Pues perspectiva de género, interseccionalidad, respuestas no capacitistas, decoloniales. En el capítulo hay una parte de psicología que es muy interesante, que habla de, bueno, pues quizá lo trabajó un militar y decía: ¿qué tenemos que llevar en la mochila si hay una amenaza de impacto? ¿Cómo salir de casa, ¿no? Pues esa salida de casa no es igual para una mujer que tiene hijos como para una persona que va en silla de ruedas, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de materializar los protocolos que se tengan que hacer, que todos estos enfoques estén integrados, ¿no? Y voy a recordar algo que he dicho al inicio de la presentación y es algo de lo que os quería convencer, y es que se puede advertir que parte de estas problemáticas son compartidas con otros riesgos globales que afectan a generaciones futuras. El más claro y el que se nos viene a la cabeza supongo que es los riesgos medioambientales, ¿no? La crisis climática, refugiado de impacto suena a refugiado climático, el tema de los estados sin territorio ya está pasando en islas que se están quedando cubiertas por la subida del nivel del mar y estas posibilidades ya se plantean, ¿no? Estrategias de comunicación y concienciación respecto a los riesgos. Con crisis climática pasa un poco también, ¿no? La gente, hay cierta ecoansiedad, la gente se satura, no sabe qué hacer, entonces serían cuestiones que son extrapolables, ¿no? Pero también lo puede ser la inteligencia artificial, la basura espacial, las megaconstelaciones, con una particularidad muy importante respecto a la defensa planetaria, y es que en el caso de la defensa planetaria la coordinación se ha producido de manera prácticamente natural con acciones prácticas. Por ejemplo, la Planetary Defense Conference se auspicia por NASA, ESA y la ONU, es decir, ya hay una coordinación por parte de instituciones para celebrar esa conferencia, ¿no? O también la colaboración que se ha dado entre NASA y ESA con las misiones DART y ERA, ¿no? Entonces, dicho esto, y para concluir con este apartado, la defensa planetaria nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el cosmos y con la vida en todas sus formas a partir de la pregunta: ¿a quién estamos defendiendo y por qué razones, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo proteger el planeta de amenazas externas al tiempo que reflexionamos sobre cómo garantizar que nuestras acciones sean éticamente responsables, sean democráticas y sean sostenibles, ¿no? Teniendo en cuenta que la defensa planetaria se erige sobre un fundamento ético profundo, que es la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones presentes y futuras. Y esto es porque las éticas, la ética que fundamenta este principio es una orientación a futuro, ¿no? Como alternativa a ese presentismo ético que muchas veces impera en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Y este planteamiento retoma posturas, y creo que también es importante traerlo, que confrontan el antropocentrismo, el andocentrismo y que reconocen la interdependencia y la ecodependencia que nos atraviesa como humanidad, ¿vale? Y simplemente por anotar algunas iniciativas que ya se han iniciado hacia la cooperación y la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, los primeros esfuerzos los ha dado Naciones Unidas. En 1958 crea una comisión especial sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos para su exploración y explotación en beneficio de la humanidad y el fortalecimiento de la cooperación, especialmente en programas de investigación científica, y se subdivide en dos comisiones, una técnico-científica pero también una jurídica, que crea el marco internacional que rige el espacio ultraterrestre, ¿no?
COPUOS, que así se llama, cuenta con el apoyo de la Oficina para Asuntos del Espacio Ultraterrestre para implementar los aspectos técnicos, científicos, políticos relacionados con estas actividades espaciales. Y con estos objetivos se han llevado a cabo una serie de conferencias sobre la exploración y utilización pacífica del espacio ultraterrestre, denominadas UniSpace, con la intención de comprometer a estados y organizaciones internacionales a fortalecer esa cooperación, ¿no? En la UniSpace 3 de 1999 se deja constancia de la necesidad de fomentar ese conocimiento científico del espacio mediante actividades de cooperación, como el estudio de los objetos cercanos a la Tierra, y tiene que ser una coordinación a nivel mundial, ¿no? Y para evaluar y aplicar estas recomendaciones, se propuso la creación de equipos de acción. Y fruto de esos equipos de acción sobre objetos cercanos a la Tierra, en 2013 se crea la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que es una red virtual e internacional de observatorios e instituciones espaciales dedicadas a la detección, seguimiento y caracterización de objetos cercanos a la Tierra, que se encarga de desarrollar una estrategia que utilice planes y protocolos de comunicación para ayudar a los gobiernos en el análisis de las consecuencias del impacto y la planificación de respuestas, ¿no? O sea, aquí ya hay una primera institución que viene un poco a auxiliar. Y en 2014, el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales crea un grupo de trabajo ad hoc sobre asuntos jurídicos, que está compuesto por personas expertas en cuestiones legales y técnicas. Y este grupo, en 2001, publica un informe en el que se recogen análisis de las posibles implicaciones jurídicas de las actividades y opciones que tenemos en el ámbito de la defensa planetaria, que está citado ahí. También luego están las referencias, que os lo recomiendo a quien le interese consultarlo. Lo he dicho anteriormente, pero la Planetary Defense Conference se celebra cada 2 años con esas 3 entidades que lo apoyan. NASA y ESA ya cuentan con sus oficinas de defensa planetaria, y la pregunta que nos tenemos que formular ahora es qué va a pasar con la Agencia Espacial Española, ¿no? Si va a seguir esta misma línea desarrollando sus propias oficinas de defensa planetaria, que integre una parte científico-técnica, pero también equipos disciplinares, ¿no? Porque, como decía antes, y lo voy a volver a repetir, ¿vale? Anticiparnos de manera efectiva ante la amenaza de impacto cósmico o de cualquier otro riesgo global es una responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, ¿no? Y todo esto apunta a una idea básica que he dicho también, que es la que disciplinas que tradicionalmente no han considerado este objeto de estudio o otros riesgos globales tienen que hacerlo, y además se tiene que hacer de manera conjunta. Es decir, tenemos que trabajar de forma conjunta derecho, politología, filosofía, comunicación, psicología. Tenemos que integrarnos en los comités de expertos y expertas, en las delegaciones, en los organismos que se vayan creando, porque además creo que juristas y politólogas tenemos que facilitar una respuesta de gobernanza anticipatoria y una respuesta institucional que sea garantista, ¿no?, de los derechos de las personas. Y ya para acabar, como nuevo horizonte, nosotras proponemos un nuevo concepto de seguridad planetaria denominado defensa planetaria integral, que comprende las amenazas ecosociales y las amenazas cósmicas desde un enfoque filosófico, jurídico y político. Es un nuevo término paraguas en torno a la seguridad planetaria que permite un análisis conjunto de las amenazas antropogénicas, es decir, la crisis climática, la inteligencia artificial, la basura espacial y las megaconstelaciones, pero también las no antropogénicas, es decir, asteroides, tormentas solares, el campo magnético, ¿no?, que afectan a escala global y, como digo, a las generaciones futuras, con un marco común para su estudio que no solo aspira a ser amplio, sino a tener un componente fuerte científico basado en la evidencia, y que pivota sobre 3 ejes. 1, el reconocimiento de los límites del planeta, que los informes del IPC ya han dejado claros, la interdependencia de los subsistemas de la biosfera, por ejemplo, la interdependencia que tenemos los animales no humanos con los animales, los animales no humanos, los humanos y los bosques, por ejemplo. Después, la defensa de la vida en la Tierra, que no puede olvidar su vulnerabilidad frente a los procesos del cosmos, ¿no? Sabemos que es quizá un evento remoto, poco probable, con ese grado de incertidumbre, pero al que tenemos que atender. Una coherencia jurídica entre actores, instrumentos y procedimientos. Tiene que haber un marco con acciones a escala planetaria para un riesgo planetario, y en ese caso, bueno, pues sirvió
los planteamientos que hacía Ferrajoli en la Constitución de la Tierra, ¿no? Que son esas instituciones pues, supranacionales y planetarias, ¿no? Y la superación de todos estos elementos, del reduccionismo epistemológico, porque no todo se reduce a la técnica y ningún problema se puede limitar a un sistema aislado, porque todos están integrados, como decía al inicio, esa interdependencia de los subsistemas. El antropocentrismo, el voluntarismo jurídico, ¿no? Apostar quizá por ciertas normas vinculantes o coercitivas que permitan o que obliguen a su cumplimiento, y superar también la irreflexibilidad, ¿no? Las acciones de defensa planetaria pueden suponer un autorriesgo en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, con esa desviación deliberada que comentaba antes, o el uso de armas nucleares, ¿no? El uso de armas nucleares para defendernos de un asteroide nos puede poner en riesgo a nosotras también como humanidad, ¿no? Y ya para terminar, resumiendo, la defensa planetaria en principio trata de impactos de asteroides y cometas, pero se trata de un riesgo de baja probabilidad, pero de gravísimas consecuencias. Son eventos aleatorios, pero sabemos que van a volver a pasar. Constituye una obligación ética, es un deber al menos con las generaciones futuras, si no lo es ya con las presentes. Requiere un conocimiento diverso y experto, especialmente jurídico, me atrevería a decir, y como podéis intuir, pues permite esa extrapolación a otros riesgos globales. Y en la última, bueno, estas son las referencias y aquí no había un agradecimiento, pero esa es. Gracias.